Muy buenas noches, estimados estudiantes, sí, señores y señoras. Espero que se encuentren de la mejor manera. Vamos a empezar la clase del día 7 de enero del 2021. ¿Sí? Deseándoles lo mejor hacia ustedes, de mi persona, en todos los ámbitos y en todo lo que se proponga y cumplan sus metas. ¿Sí? Vamos a empezar, por favor, con la clase del día de hoy. La tutoría de física, mencionaba la fecha, jueves 7 de enero de 2021. Buenas noches. Lo primero, como ustedes saben, si es conocimiento de ustedes, me gusta siempre comenzar con nuestra frase del día. La frase del día de hoy es: el 80% del éxito se basa simplemente en insistir. ¿Sí? Así que, por favor, espero que alguna partecita de ello les llame la atención y lo tomen nota ustedes. El 80% del éxito se basa simplemente en insistir. Recalco nuevamente, ¿sí? Mencionando ello, vamos a empezar. El tema del día de hoy es: analizamos la clase anterior, lo que hace referencia al movimiento, ¿sí? Lo demás sobre ello. Ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a visualizar es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces, tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, que tiene diferentes características, como son: la primera, el movimiento que se realiza sobre una recta, ¿sí? ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Es el movimiento que se realiza sobre una línea recta. Además, ¿qué pasa? La velocidad es constante, pues recorre espacios iguales en tiempos iguales, ¿sí? Una característica muy esencial del movimiento rectilíneo uniforme. Además, la aceleración es nula, ¿sí? Tenemos a continuación otra partecita que hace referencia a la gráfica de cómo es la relación entre la velocidad. Tenemos aquí el eje Y en el plano cartesiano y el eje X. En este caso, el eje Y representa a la velocidad y el eje X al tiempo. Y esta línea que está trazada como una línea roja hace referencia a la gráfica de la velocidad, que es constante, una función constante. La gráfica es una línea recta, ¿sí? De esta manera. Lo que nos hace referencia a esa pequeña gráfica. Ahora, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Sí? La definición, lo que es, el concepto, ¿sí? ¿Qué nos puede decir sobre ello? Nos dice que es todo movimiento se caracteriza por el cambio de posición que sufre un cuerpo, en este caso un móvil, con respecto a un sistema de referencia considerado fijo. Existen dos tipos fundamentales de movimiento, de acuerdo a las trayectorias seguidas. Es lo que vamos a hacer. Las características se va a clasificar de acuerdo a qué, a las trayectorias. Tenemos primero el movimiento rectilíneo, ¿sí? Como les mencionaba, una línea recta, y luego el movimiento curvilíneo, ¿sí? Lo que hace referencia a una pista donde van los automóviles y la recorren. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, me mencionan. Continuamos. El movimiento rectilíneo uniforme. En este movimiento la velocidad es constante o uniforme, por lo tanto no existe aceleración. ¿Sí? Algo muy importante, no existe aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme. Además, se caracteriza fundamentalmente porque la trayectoria, ¿sí?, de los móviles es una línea recta, de modo que recorre distancias iguales en intervalos de tiempo también iguales, ¿sí? Recalco nuevamente en ello, por favor. Y tenemos la respectiva gráfica. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes pueden observar la gráfica y nos hace referencia a ¿qué? A esta partecita de intervalos de tiempo también iguales y distancias iguales. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos T de tiempo y distancia, es decir, distancias iguales en tiempos iguales, distancias iguales en tiempos iguales, distancias iguales en tiempos iguales, ¿sí? Haciendo referencia en un plano cartesiano y un móvil, ¿sí? Entonces, por favor, eso es lo que nos hace referencia sobre la definición y características del movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos un ejemplo. Un ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad del sonido del aire. El sonido
se transmite a través de ¿qué? A través del medio, mediante la interacción de las moléculas del mismo. ¿Sí? Solo se propaga la perturbación, pues las moléculas solo vibran hacia adelante y hacia atrás alrededor de sus posiciones de equilibrio. ¿Sí? Además, tenemos que la vibración de las moléculas tiene lugar a lo largo de la dirección de la propagación de la onda. ¿Sí? Además, tenemos que, como menciona, que solo se propaga la perturbación, las propias moléculas solo vibran hacia adelante y hacia atrás, alrededor de sus posiciones de equilibrio. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí la velocidad del sonido en distintos medios. En el aire nos va a dar de 340 metros sobre segundos. En el agua de 1438 metros sobre segundos. En el acero de 5200 metros sobre segundos y en el aluminio de 6400 metros sobre segundos. ¿Sí? Si lo desean anotar en este momento, también está en el documento guía. El movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Hasta ahí, por favor. Tal vez alguien tiene alguna pregunta de lo que he mencionado. ¿Alguien, por favor? ¿Listo? Como no hay ninguna pregunta, continuemos, por favor. Tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. Primero, el cuerpo recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales, como ya lo sabemos, y de nuevo lo hago referencia con esta gráfica. ¿Sí, por favor? Distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. El desplazamiento o cambio de posición. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el desplazamiento o cambio de posición? La variación, ¿sí? Ustedes, esta partecita que tienen como triangulito, ¿sí? De X, nos dice el desplazamiento en X, la variación de desplazamiento en X es igual al desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. ¿Sí? Ahora, por favor, vamos a hacer una pequeña actividad. Yo les menciono, a ver, si ustedes están atentos, les menciono y me responden por favor por chat de Zoom a privado, ¿sí? Privado. Solo mensaje para mí para observar cada uno de sus respuestas. Les menciono, les digo, quiero la variación de desplazamiento. La variación de desplazamiento final, ¿sí? Es igual a 60 metros y la inicial es igual a 30. Quiero la variación de desplazamiento. ¿A cuánto va a ser igual? Yo les menciono que el final es 60 y el inicial es 30. ¿Cuánto va a ser la variación del desplazamiento? Por favor, rapidito. Al privado, asumo, rapidito. La respuesta de ustedes, a ver. ¿Alguien o nadie? A ver. Les menciono esto, mire. Tengo que mi desplazamiento, la variación del desplazamiento es igual a el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. Y yo les doy los datos. Les digo, el desplazamiento final es 60 y el inicial es 30. Ahora, díganme ustedes cuánto es el desplazamiento, la variación de desplazamiento. ¿Cuánto va a ser? ¿A cuánto va a ser igual? A ver, vamos a observar las respuestas. Bien. Muy bien, muy bien. Eso, esencial. Esencial, por favor. En física, poner las unidades. ¿Sí? Yo no sé qué son 30 manzanas, peras, no sé. ¿Sí? Por favor. ¿Estamos hablando de qué? A ver, estamos hablando de una distancia. Al hablar de una distancia, se va a dar en metros, kilómetros. Si hablamos de una velocidad, ahí sí se va a dar kilómetros sobre horas y metros sobre segundos. ¿Sí? Por favor. Entonces, identifiquemos esa parte. En distancias hablamos de metros, ¿sí? Kilómetros y ello. En cambio, cuando hablamos ya de una velocidad, ahí sí, metros sobre segundos, kilómetros sobre horas. ¿Sí? Muy bien. Muy bien los que pusieron las unidades, los que no, por favor, con las unidades, ¿sí? Muy bien.
Se nota que me entendieron esa partecita. Ahora, para un desplazamiento particular, ¿sí? Es decir, cuando tengo varios desplazamientos, ¿sí? Tengo varios, me dicen desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3. Y quieres solo el desplazamiento. Por ejemplo, voy a denotar esta parte. Tengo aquí, este va a ser el desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3, desplazamiento 4 y desplazamiento 5. Si ustedes observan aquí, está la diferencia entre el desplazamiento 3, que es lo que hicimos, de 60, menos el desplazamiento 2. Nos va a dar 30 metros, ¿no es cierto? Nos va a dar lo mismo. Ahora, la variación de tiempo es lo mismo. Nos va a decir, cuando nosotros nos mencione el móvil parte del reposo, vamos a tener una velocidad inicial de 0 y además un tiempo de 0. Y vamos a tener un tiempo final, el que nos mencione. Puede ser cualquier tiempo según el contexto, el entorno del problema. Ahora, la variación del tiempo también va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial, donde el tiempo final es mayor al tiempo inicial. Por tanto, siempre ocurre que la variación del tiempo va a ser mayor a 0. No existen tiempos negativos, ojo, ¿sí? No quiero que nadie, por favor, me diga alguna vez una respuesta o algo de un tiempo, el tiempo es igual a menos 5 segundos. No, ¿sí? En este caso no, en el movimiento rectilíneo uniforme. En este caso no. Estoy hablando de movimiento rectilíneo uniforme, ojo, ¿sí? Entonces, por favor, continuamos. Si tienen alguna pregunta, me escriben, por favor, al chat. ¿Sí? Continuemos. A partir de la observación y medir su posición y tiempo, se registran los datos en una tabla, ¿sí? O tabulamos. Tenemos el tiempo, como les menciono, cuando dice que parte del reposo va a partir de tiempo 0 y aparte del desplazamiento 0. Cuando tenemos 2 segundos, se va a desplazar 30 metros. Cuando tenemos 4 segundos, 60 metros. 6 segundos, 90 metros y 8 segundos, perdón, 120 metros. ¿Sí? Entonces, por favor, aquí hace lo que es referencia, distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. ¿Sí? Ahora, para la gráfica de ellos es muy sencillo, muy sencillo. Vamos, por favor. Nosotros tenemos vamos a realizar la gráfica de ese ejercicio, por favor. Vamos a pasar a nuestra pizarra virtual para realizar la misma. ¿Sí? Y comenzamos. Por favor. Tenemos nuestro plano cartesiano, ¿sí? En esta partecita. Tenemos nuestro eje Y. Nuestro eje X y vamos por los valores. Nuestra tabla estaba representada por los valores. Nos decía el tiempo 0, 0. ¿Sí? Tiempo 0, distancia 0. Entonces nos daba ahí. ¿Sí? Luego nos decía el tiempo 2 segundos, la distancia 30 metros. ¿Sí? Vamos aquí. Vamos a trabajar. Aquí vamos a trabajar con los segundos sería 1, 2. ¿Sí? Acá en esta parte del eje Y vamos a trabajar con una escala de 10 en 10. Si tenemos 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50. Sí, vamos a llegar hasta el 50. Acá vamos a tener en la parte del eje X 1,
2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora, vamos con la parte de la gráfica. Nos dice el tiempo 2, 0, 0. Ahora, 2 va a tener con 30, ¿sí? Aquí. Y a su vez 4 con 60, que vamos a ir a la parte superior, ¿sí? Que sería en esta partecita, 60, ¿sí? Y para hacer la gráfica, lo único que se tiene que hacer es unir los puntos que ubicamos, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que daría una línea recta, partiendo desde el origen e incrementando según la distancia recorrida y el tiempo. De esa manera nos saldría una gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Dependiendo del tiempo y la distancia que recorre. ¿Listo? ¿Tal vez alguna pregunta? Listo, seguimos. La ecuación del movimiento, sí, en movimiento rectilíneo uniforme. La relación matemática principal a partir de la cual se deduce el resto es en la que determina la velocidad de un objeto a partir del espacio que recorre. Es decir, la variación del desplazamiento durante el intervalo de tiempo, ¿sí? La variación de tiempo, y el desplazamiento inicial, que es la posición inicial, TO, que es el instante que marca el cronómetro al comienzo, normalmente 0, porque ya les mencionaba que partíamos del reposo, ¿sí? Y nos va a quedar de esta manera. La velocidad es igual a la variación del espacio recorrido sobre la variación del tiempo. Así también tenemos la velocidad, que es igual. Reemplazamos la parte de la variación del desplazamiento. Nosotros ya sabemos que es igual al desplazamiento final menos el desplazamiento inicial, y la variación del tiempo, que es igual al tiempo final menos el tiempo inicial, y luego que nos menciona que se despeja la posición X, ¿sí? Quedándonos de esta manera. X es igual a el desplazamiento inicial más la velocidad por la variación del tiempo, ¿sí? Todo en función de despejar esta variable X. Esta vendría a ser la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Esto vamos a pasar. Ahora, tenemos un resumen de fórmulas, ¿sí? Si ustedes se fijan en esta partecita, se nos va a hacer súper sencillo para nosotros tomar en cuenta para sacar todas las fórmulas del movimiento rectilíneo. Tenemos la velocidad. La velocidad va a ser igual al desplazamiento sobre el tiempo. La distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Y el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Todo tomando en cuenta este triangulito y cómo trabaja. Velocidad igual a ¿qué? A distancia sobre tiempo. Tiempo igual a distancia sobre velocidad. ¿Sí? Distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? De esa manera, por favor, trabajamos con ese triangulito para sacar las respectivas fórmulas que necesitemos. Ahora, tenemos el tiempo de cuando se encuentra. Nos dice, nos van a decir el tiempo que tarda este móvil en encontrar al otro móvil. Si nosotros tenemos esta fórmula que nos dice que el tiempo de encuentro es igual a la distancia sobre la velocidad 1 más la velocidad 2. Y el tiempo de alcance, que sería el tiempo de alcance es igual a la distancia que separa entre esos móviles sobre la velocidad 1 menos la velocidad 2. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos aquí la suma y como numerador, denominador. Numerador tenemos la distancia y denominador la sumatoria de las velocidades. Y acá tenemos como numerador la distancia y como denominador la diferencia entre las velocidades. ¿Sí? Por favor, esa partecita. Ahora, es hora de resolver ejercicios. Voy a indicarles un ejercicio mediante un simulador. Tenemos. Miren lo que me dice, por favor.
Tenemos aquí que nosotros escribí la respuesta. Nos dice, el bólido azul entra en el tramo recto. ¿Tenemos tal vez alguna pregunta? A ver, vamos a repetir nuevamente, ¿sí? Vamos a repetir una partecita. Mire, nosotros tenemos aquí los puntos dados. Me dice, ¿de dónde salieron los puntos? Los puntos salieron de esto, mire. Los puntos salieron de aquí, de esta partecita. ¿Sí? De esta tablita. Esta tablita la puse como ejemplo para realizar la gráfica, perdón. ¿Sí? Para realizar la gráfica. ¿Sí? Y tome en cuenta esto. Cuando tenemos tiempo 0, 0, 0. Cuando tenemos tiempo de 2 segundos, 30 metros. Cuando tenemos 4, 60. Cuando tenemos 6, 90. Cuando tenemos 8, 120. ¿Sí? De esa parte saqué los datos y de dónde salieron para poder luego realizar la gráfica que quedó de esta manera. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si respondí la pregunta tal vez. ¿Sí? Listo. Entonces continuemos, por favor. Vamos a realizar el ejercicio que les mencionaba. Continuamos, por favor. ¿Sí? Ahora vamos a realizar un ejercicio en el cual les voy a indicar cómo realizo todo el proceso para nosotros resolver ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos esto. Nos dice, el bólido azul entra en el tramo recto de 14 kilómetros de un circuito autorizado de carrera con una velocidad de 120 kilómetros por hora, manteniéndose constante todo el recorrido. A los 4 minutos de su salida llega un bólido rojo al mismo tramo. Nos pregunta, ¿qué velocidad mínima debe llevar para llegar junto a la meta? Es decir, tienen que llegar los dos juntos a la meta. Ojo, que uno parte ya con un recorrido y el otro viene en la parte, digamos, atrás, en segundo lugar. Entonces vamos a realizar el respectivo cálculo. Lo primero nosotros que tenemos que hacer es, primero, como les mencionaba en la clase anterior, los datos. ¿Sí? Los datos. Tenemos el bólido azul, el azul. ¿Sí? Pongámosle que color azul mismo, ¿sí? Con azul. Nos dice que el azul X es igual a 14 kilómetros. Velocidad es igual a 120 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Esto es referente al bólido azul. Ahora, el bólido rojo. ¿Sí? Tenemos el rojo. Tenemos el rojo. Continuemos, por favor. Tenemos el rojo. El rojo vendría a ser una distancia de 14 kilómetros. ¿Sí? Tiene que recorrer la misma distancia, ojo. Y el tiempo que nos da también que ha recorrido de ¿qué? De 4 minutos, porque nos dice que ingresa con un tiempo de 4 minutos, ¿sí? A los 4 minutos de su entrada, ¿sí? ¿De quién habla? Del bólido rojo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando de velocidad es igual a 120 kilómetros por hora. En la primera clase les mencioné que nosotros cuando trabajamos con kilómetros sobre hora, todo tiene que estar en esa unidad. Es decir, ese está en kilómetros y ese está en minutos. ¿Qué sucede? Yo tengo que transformar estos minutos a horas, ¿sí? Vamos a hacer primero ese proceso. Entonces lo hacemos, tenemos 4 minutos
4 minutos por una hora. Una hora, ¿cuántos minutos tiene? Nosotros ya sabemos que tiene 60 minutos. ¿Sí? 60 minutos. Esto es igual a ¿qué? Multiplicamos 4 por 1, que nos da 4 sobre 60. Simplificamos los minutos con minutos y nos queda nuestra respectiva hora. La mitad, hacemos la simplificación. Tenemos 2, la mitad de 4, 2, la mitad de 60, 30. La mitad de 2, 1, la mitad de 30, 15. Nos queda que esto es igual a un quinceavo de hora. ¿Listo? Entonces tenemos ya transformado nuestro tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor, me mencionan nomás. Ya tenemos nuestros datos, ¿sí? Con todas las unidades similares, por favor, similares. Y ahora, lo que nosotros vamos a aplicar, ¿sí? Es la ecuación del movimiento. Tenemos como dos, ¿sí? La ecuación del movimiento. ¿Sí? Ojo, que verán que nos dice la partecita, ¿qué velocidad mínima tiene que llevar para llegar juntos a la meta? Ojo con eso. Ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál era esa ecuación? Pues nosotros primero vamos a comenzar con el bólido azul, ¿sí? Les pongo de ese color. Tenemos que X es igual a el desplazamiento inicial más la velocidad que multiplica al tiempo menos el tiempo inicial. Luego tenemos que el desplazamiento va a ser igual. Tenemos el desplazamiento, si ustedes se fijan, el desplazamiento del bólido azul va a ser 14 kilómetros. Entonces solo reemplazo ya, 14 kilómetros. El desplazamiento inicial, como ustedes saben, parte del reposo va a ser 0 kilómetros. Más, ¿sí? Más la velocidad. La velocidad es 120. 120 kilómetros por hora. ¿Sí? Y esto va a estar multiplicando al tiempo, que no sabemos cuánto es el tiempo que se demora en recorrer toda esa distancia de 14 kilómetros, no sabemos, menos el tiempo inicial, como partió del reposo, es 0. ¿Sí? Ahora, tenemos 14 kilómetros. Este 0 no nos afecta en nada, nos quedaría 120 kilómetros sobre hora, que multiplica ¿qué? Que multiplica a t, ¿sí? T solita, porque está restando 0 y no tampoco nos complica ni nos hace nada ese 0. Entonces tenemos 14 kilómetros, 14 kilómetros sobre 120, ¿sí? Kilómetros sobre horas. Esto es igual a T, ¿sí? ¿Por qué va a ser sobre kilómetros, 120 kilómetros de hora? ¿Por qué? Porque como les mencionaba, el despeje de las fórmulas, lo que está multiplicando a un lado de la ecuación pasa al otro lado a dividir, ¿sí? Por esa razón. Entonces, por ello queda dividiendo 14 sobre 120. Ahora, al dividir 14 dividido para 120, nos va a quedar, ¿sí? 7, sacando la mitad, simplificando la mitad de 14, 7, y la mitad de 120, 60. Y simplificando las unidades, kilómetros sobre kilómetros, nos va a quedar que el tiempo es igual a 7 sobre 60 horas. ¿Sí? Entonces ese vendría a ser el tiempo que se demora en recorrer el automóvil los 14 kilómetros, ¿sí? Es decir, el bólido azul. Ese tiempo se demora. Ahora, vamos por algo muy importante.
El bólido azul se demora este tiempo, ¿sí? El bólido rojo, les hago esta pregunta. Por favor, respóndame por el chat de Zoom. ¿Se demora el mismo tiempo o se demorará más tiempo? Digan, por favor. ¿Se demora el mismo tiempo o va a ser más tiempo o menos tiempo? Díganme, por favor, el bólido rojo. Respondan, por favor, a la pregunta. Oh, bueno, Yandy, a ver, por favor, respóndame con una afirmación. No me devuelva la pregunta, Yander, por favor. Eso, Helen. Muy bien, Helen, me da su respuesta. Bueno. A ver, por favor, todos. Por favor, háganlo por privado, si no para todos. Solo el mensaje para mí, por favor, para visualizarlo solo mi persona. ¿Cómo se manda privado? ¿Cómo se manda?